Hola chicos, el tema del día de hoy es perímetro, áreas y volúmenes de figuras geométricas. En este caso, pues tenemos ¿qué es un cuerpo geométrico? Un cuerpo geométrico es una figura geométrica, llamada así por esa rama de las matemáticas. Bueno, dentro de estos cuerpos geométricos vamos a encontrar a lo que son las figuras planas. ¿Quiénes van a ser en este caso las llamadas figuras planas o a quien le llamamos así? Pueden ser los triángulos, los cuadriláteros, el círculo, los polígonos. Ya vimos anteriormente quiénes son los polígonos. Los polígonos son el pentágono, el hexágono, un cuerpo que tiene más de 3 lados, un decágono, un dodecágono, etcétera. Entonces, a estas figuras planas nosotros podemos calcularle su área y su perímetro. También dentro de esta clasificación de cuerpos geométricos vamos a encontrar a lo que son los sólidos. Dentro de los sólidos podemos encontrar a los poliedros o a los sólidos de revolución. Los sólidos de revolución. ¿Quiénes van a ser considerados los poliedros? Los poliedros son el cubo, los prismas, las pirámides. A ellos se les considera como poliedros. ¿Y quiénes son los sólidos de revolución? Los sólidos de revolución son figuras como el cilindro, el cono o la esfera. Tanto a los poliedros como a los sólidos de revolución, nosotros podemos hacer cálculo de su volumen. Entonces, esta es la clasificación de los cuerpos geométricos. Tenemos que para estos cuerpos geométricos, hablábamos de las figuras planas, nosotros podíamos calcular su área y su perímetro. Entonces, vamos a recordar cuáles son las fórmulas para calcular el área de esas figuras planas. Por ejemplo, tenemos a lo que es el cuadrado. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado? Esta es, si nosotros consideramos L el lado del cuadrado, va a ser lado por lado, o L al cuadrado. Es decir, que vamos a multiplicar cada uno de sus lados para calcular el área. ¿Cómo calculamos su perímetro? Pues el perímetro va a ser la suma de todos sus lados, o bien multiplicando, como tiene 4 lados la figura, 4 por lo que mide la medida de su lado. Tenemos al rectángulo. El rectángulo, la fórmula de su área es base por altura. ¿Y cómo vamos a calcular el perímetro? El perímetro de esa figura va a ser 2 veces la base más 2 veces la altura. ¿Por qué? Porque tenemos que esta figura llamada rectángulo va a tener 2 bases y va a tener 2 alturas. Por eso es 2b más 2h. Tenemos el triángulo. El triángulo, su fórmula para calcular su área va a ser base por altura entre 2. Su perímetro, suponiendo que ese triángulo es equilátero, va a ser 3 por A. ¿Quién es A? Podemos llamar a A como la medida de cada uno de sus lados. Si el triángulo no fuera equilátero y fuera isósceles o escaleno, sería sumar cada uno de sus lados. Tenemos al rombo. Para calcular la fórmula, el área de un rombo va a ser diagonal mayor,
la ponemos como D mayúscula, por diagonal menor entre 2. Tenemos el caso de su perímetro, va a ser sumando todos sus lados, o 4 por lo que mide la medida de su lado. Tenemos al romboide. El romboide, su fórmula para calcular su área va a ser base por altura. Tenemos que el perímetro pues se va a calcular como lo hicimos en el caso anterior con el rectángulo, que va a ser 2 veces la base más 2 veces la altura. Tenemos el caso del trapecio. En este caso, para el trapecio, su fórmula para calcular su área es base mayor más base menor por altura entre 2. ¿Cómo calculamos el perímetro de un trapecio? Bueno, para calcular el perímetro de un trapecio lo vamos a hacer sumando todos sus lados. Entonces podemos sumar lo que es la base mayor más la base menor más lado lateral izquierdo más lado lateral derecho. Círculo. Para el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Vas a multiplicar lo que es el radio por sí mismo, y lo multiplicas por pi. Y el perímetro va a ser pi por diámetro. O hay otra forma de calcularlo que va a ser pi por 2 veces el radio. Si te das cuenta, estas dos fórmulas son equivalentes porque el radio, 2 veces el radio equivale a lo que es el diámetro. Y el pentágono, para calcular por ejemplo, el del pentágono puede ser perímetro por apotema sobre 2. Pero un pentágono tiene 5 lados, entonces va a ser 5 por lo que mide el lado por el apotema entre 2. Y el perímetro va a ser la suma de todos sus lados. Lado más lado más lado más lado más lado, que viene siendo 5 lados para la figura del pentágono, o 5 por la medida de cada uno de sus lados. Entonces estas son las fórmulas para el perímetro y el área de esas figuras. Tenemos ahora lo que es el volumen. ¿Cómo vamos a calcular el volumen de esas figuras? En este caso, recuerda que estas figuras se le van a llamar poliedros o sólidos de revolución. En el caso de el cubo, los prismas y las pirámides son poliedros, y los sólidos de revolución son el cilindro, el cono y la esfera, que son los tres de aquí abajo. Entonces tenemos que para calcular el volumen de un prisma, perdón chicos, falla técnica, va a ser el volumen de un prisma es área de la base por la altura. En este caso, los prismas son figuras que tienen sus bases planas. Tienes que ver qué figura tiene en su base para que así tú puedas calcular el área de esa base. Vamos a tener prisma rectangular, cuadrangular, triangular, etcétera. Entonces tienes que ver cuál es la base de ese prisma y vas a calcular su área y luego multiplicarla por la altura de este prisma. Para el cubo, ¿cómo vamos a calcular el volumen de un cubo? Como tenemos, vamos a llamar L a la medida de su lado, va a ser L al cubo, equivale a multiplicar L por L, el valor que te den por sí mismo 3 veces. Tenemos la pirámide. La pirámide, para calcular su volumen, va a ser área de la base por altura entre 3. Al igual que en los prismas, tienes que ver cuál es la fórmula de la base de esa pirámide. En este caso, bueno, aquí es un cuadrado, sacamos el área del cuadrado y la multiplicamos por la altura de la pirámide. Es importante que observes qué forma tiene la base para que tú después de que hayas calculado el área la multipliques por la altura. Tenemos el caso del cilindro. Para el caso del cilindro,
La fórmula se parece un poco a la del prisma, que es área de la base por altura, pero tú sabes que la base de un cilindro es un círculo y que la fórmula del área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces sacas el área de un círculo, del círculo, y lo vas a multiplicar por la altura del cilindro. Y ya con esto vas a sacar el volumen de esta figura. Tenemos el caso del cono. Para el cono va a ser área de la base por altura entre 3. Si observas, estas fórmulas se parecen, la de la pirámide y la del cono, pero a diferencia de la pirámide, nosotros sabemos que la base de un cono es un círculo, entonces va a ser pi por radio al cuadrado por altura entre 3. ¿Dónde existen los conos en la vida real? Bueno, en la vida real hemos visto conos, por ejemplo, en los helados, en los que ponen de señalización en las calles. De ese tipo de conos estamos hablando. Y por último tenemos el caso de la esfera. Para calcular el volumen de la esfera, su fórmula va a ser 4/3 por pi por r al cubo. Varios autores manejan R minúscula o puede ser R mayúscula. Entonces vas a multiplicar el radio por sí mismo 3 veces, lo multiplicas por pi y luego por 4/3. Un tip puede ser que multipliques 4 por pi por r al cubo y después de que hayas obtenido ese resultado, lo dividas entre 3. Entonces, estas son las fórmulas, chicos, para calcular el volúmenes de lo que son los poliedros o los sólidos de revolución. Vamos a ver ahora unos ejemplos para calcular lo que viene siendo el perímetro y área de unas figuras planas. Tenemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo dice que si se tiene que la altura de un rectángulo es 10 unidades, aquí tenemos nuestra altura, en este caso 10 centímetros, y el área de este rectángulo es 60 centímetros cuadrados, o sea, vamos a conocer el área. Me pide calcular cuánto va a ser la medida de esa base. Y de ahí podemos calcular también el perímetro. Entonces, tenemos que encontrar la medida de esa base. ¿Cómo vamos a hacer? Recurrimos a la fórmula de el área. Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. ¿Qué datos conocemos? Conocemos el valor del área. El área son 60 centímetros cuadrados. Conocemos la base no la conocemos, es nuestra incógnita, pero sí conocemos la altura. La altura tiene una medida de 10 centímetros. ¿Podemos encontrar este valor que yo le voy a ver, lo consideramos como X? Sí podemos encontrar ese valor de la base. ¿Qué podemos hacer? Hacer un simple despeje. Entre estos dos, ellos están se están multiplicando. Entonces, la operación contraria de la multiplicación es la división. Así que para encontrar este valor de X, lo que basta es dividir 60 entre el valor de la altura, que es 10, para así encontrar el valor de la base. Y sabemos que 60 entre 10 es 6. Entonces, la base tiene una medida de 6 centímetros. Hemos calculado la base. ¿Cómo podemos calcular su perímetro? Bueno, recordemos que la fórmula del perímetro va a ser 2 veces la altura más 2 veces la base. Le puedo nombrar a la altura o h, no hay problema de cómo lo nombres. Yo en este caso, bueno, lo voy a cambiar por a. Tenemos que vamos a multiplicar 2 por lo que mide la altura mide 10 centímetros, más 2 por lo que mide la base, en este caso lo acabamos de encontrar que son 6 centímetros. Realizando operaciones tenemos que 2 por 10 son 20 y 2 por 6, 12.
Entonces, haciendo la suma, tenemos que esta figura tiene un perímetro total de 32 centímetros. Ahora, vamos con el ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2, dice así: si el perímetro de un rectángulo es de 34 centímetros y el ancho de uno de sus lados es de 5 centímetros, ¿cuál es el área de la figura? En este caso es un rectángulo, conocemos la base, pero no conocemos la altura. ¿Cómo podemos hacer para calcular esa altura? Pues podemos recurrir a la fórmula del área, como en el caso pasado. Tenemos que el área es base por altura. Sustituimos datos. Pero ¿podemos hacerlo? No, en este caso lo que nos están dando es la medida del perímetro. De la medida del perímetro es la que vamos a hacer, porque si te das cuenta sabemos el perímetro y la medida de su base, más no conocemos el área. Entonces, recurriendo a la fórmula del perímetro, que es 2A más 2B, hacemos sustitución. ¿Conoces el valor del perímetro? Que son 34 centímetros, y esto es igual a 2 veces la altura, pero como la altura es X, aquí pones X, 2X más 2 por lo que mide la base, que son 5 centímetros. Vamos a hacer la operación de aquí, que es una multiplicación. Entonces tenemos que 34 es igual a 2X más 2 por 5, 10. Tenemos que hacer unos despejes para encontrar el valor de X. Haciendo despejes tú vas a encontrar la medida de esa altura del rectángulo. Entonces, este 10 está sumando, pasa del otro lado restando. Y entonces ya nos queda 34 menos 10, 24, es igual a 2 por X. Pero nuestro objetivo es tener el valor de la altura sola, el valor de X. Entonces este 2 lo pasamos del otro lado. Como ellos dos están multiplicando, va a pasar dividiendo. Y tenemos que 24 entre 2 son 12 unidades, 12 centímetros en este caso. Entonces ya hemos encontrado la medida de la altura. La medida de la altura son 12 centímetros. Y podemos calcular el área. Sustituyendo datos, tenemos que la base son 5 por la altura, que son 12. Sustituimos datos en esta fórmula y 5 por 12 nosotros sabemos que son 60 centímetros cuadrados. Por lo tanto, esa figura tiene un área de 60 centímetros cuadrados. Ya conocíamos el perímetro, si es que nos pidieran el valor del perímetro. Vamos con el tercer ejemplo. Para el tercer ejemplo dice así: si te das cuenta, ahí hay una figura que es un prisma. Este prisma es un prisma rectangular porque las medidas de su base son 8 metros y 6 metros. Dice, se tiene una caja cuya altura es 7 metros y su longitud es de 8 metros y su ancho de 6. ¿Cuál es su volumen? Recurriendo a la fórmula del volumen de un prisma, sabemos que el volumen de un prisma es área de la base por la altura. Sabemos que la base es un rectángulo y que la fórmula del rectángulo es base por altura. Entonces basta con multiplicar lo que es la base, que son 8 metros, por la altura de esa base, que son 6, y luego multiplicarlo por la altura del prisma, que son 7 metros. Entonces vamos a multiplicar. Recuerda que una multiplicación se puede indicar por paréntesis. Así que vamos a multiplicar 6 por 8, que nos da 48, y eso por 7 para obtener su volumen. Entonces serían 326. ¿Qué unidades tiene esta figura? Bueno, esta figura va a tener unidades centímetros cuadrados, porque estamos haciendo el cálculo de centímetros cúbicos, porque es un volumen. Para el volumen, sus unidades vamos a recurrir a cúbicos, ya sea centímetros cúbicos, metros cúbicos, milímetros cúbicos, etcétera.
Entonces, perímetro son unidades simples como metros, kilómetros, centímetros, milímetros. Áreas van a ser unidades al cuadrado y volumen unidades cúbicas. Aquí nada más encontré un pequeño error que son 336 centímetros cúbicos. Y tenemos por último a los otros tres ejemplos que son figuras planas. En este caso, ¿quiénes son las figuras planas? Bueno, mis figuras planas van a ser lo que es el triángulo. Tenemos la segunda figura que es un trapecio y la tercera figura que es un círculo. Vamos a ir calculando en este caso el área y perímetro de cada una de ellas para que veas la aplicación de las fórmulas. Tenemos que la fórmula del área de un triángulo es base por altura entre 2. Así que, ¿cómo hacemos para calcular el área? Bueno, para el área se tiene un valor de la base que son 10 centímetros por la altura que son 4 centímetros y lo vamos a dividir entre 2 este resultado. Operaciones básicas, 10 por 4 tenemos que nos da 40 centímetros cuadrados, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, entre 2. Dividimos, hacemos el cociente de 40 entre 2 y esto nos da 20 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cómo lo hacemos para calcular el valor del perímetro? Suponiendo que es un triángulo equilátero y todos sus lados miden lo mismo, entonces la medida de cada uno de sus lados mide 10 centímetros. Vamos a calcular el perímetro, que era 3A o 3L. En este caso vamos a llamar L, que sería 3 por lo que mide el lado. La medida de su lado son 10 centímetros y 10 por 3 nos da 30 centímetros. Entonces este es el valor del perímetro. Vamos con la segunda figura. La segunda figura es un trapecio. Para calcular el área de un trapecio, recuerda que la fórmula es base mayor más base menor por altura entre 2. Sustituimos datos. ¿Conocemos el valor de la base mayor? Sí, son 12 centímetros. Más la base menor que tenemos que son 8 centímetros por la altura que son 4 centímetros, aquí está indicada, entre 2. Hacemos operaciones, primero por jerarquía de operaciones, primero se hace lo que está dentro del paréntesis, 12 más 8, que esto me da 20, y luego lo vamos a multiplicar por 4 y dividirlo entre 2. 20 por 4 nos da un valor de 80. Entre 2 tenemos que el área de este trapecio van a ser 40 centímetros cuadrados y ya con esto hemos calculado el área. ¿Cómo calculamos el perímetro? El perímetro va a ser sumando todo, lo vamos a calcular sumando todos sus lados, que es la base mayor más la base menor más este lado de acá que le vamos a llamar lado lateral izquierdo y lado lateral derecho, suponiendo que estos dos lados miden lo mismo, 6 centímetros. Entonces sumamos 12 más 8 más 6 más 6. Si sumamos todos estos datos vamos a obtener que la figura tiene un perímetro de 32 centímetros. Y por último tenemos el caso del círculo. Para el círculo, recordemos que la fórmula del área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, pi lo vamos a considerar como un valor de 3.1. Hay veces que en los ejercicios queda en términos de pi, que significa que ya no haces la multiplicación de, cambias este valor por 3.1. Recordemos que el valor de pi es 3.14.
3.14, 15, 92, etcétera, o 3.14, 16 o 3.1. Esto lo único que va a hacer es que cambia la exactitud del ejercicio que tú estás calculando. Nosotros podemos considerar a pi como 3.1 y multiplicarlo por el radio, que son 6 centímetros al cuadrado. Para hacer este tipo de operaciones, es 6 al cuadrado, significa que vas a multiplicar 6 por 6. Entonces es 3.1 por el valor de 6 por 6, que nos da 36. Y basta con que tú multipliques 3.1 por 36, que eso nos da un total de 111.6 centímetros cuadrados. ¿Cómo podemos calcular el perímetro de esta figura? Bueno, el perímetro de esta figura va a ser 2 por pi por r, o pi por 2r, o pi por diámetro. Estas fórmulas son equivalentes. ¿Quedó claro? Entonces, tenemos que pi tiene un valor de 3, lo vamos a considerar como 3.1 por el diámetro. ¿Cómo calculamos el valor del diámetro? Bueno, tenemos el radio, que nos da 6. Recuerda que el diámetro abarca todo el segmento, que sería lo doble, 12. Basta y sobra con que tú multipliques 3.1 por 12, que eso te da un valor de 37.20, ¿qué unidades? Centímetros. Entonces recuerda que la fórmula del área es pi por radio al cuadrado, la fórmula del perímetro de un círculo es 2 pi por r, o pi por 2r, o pi por diámetro. Entonces, chicos, con esto hemos terminado lo que viene siendo el cálculo de áreas, volúmenes y perímetros de figuras planas y sólidos de revolución. Hasta la próxima.